Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite este tiempo en su palabra. Les invito a tomar sus Biblias en Hechos capítulo 16, versículo 9. Hechos capítulo 16, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Vamos a estar orando para que la palabra de Dios sea edificando nuestros corazones en esta hora. Señor, te damos gracias. Te bendecimos a ti, oh Santísimo Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual es alimento para nosotros, la cual es edificación para nosotros. Nos encomendamos en tus manos, Dios, que seas tú purificando nuestros corazones, límpianos de todos nuestros pecados y prepáranos para que tu palabra sea en nuestros corazones como una buena tierra, como una semilla que germina en nuestros corazones para dar frutos para la gloria tuya, Señor. Oramos, Dios, que seas tú guiándonos en este tiempo y que esta palabra sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Nos encomendamos en tus manos, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar reflexionando en este pasaje bíblico de Hechos capítulo 16, bajo el tema pasa por mi casa y ayúdanos. Actualmente estamos en una crisis por la pandemia de coronavirus y a causa de esto se ha visto alterado todo sistema social, los sistemas económicos, de igualmente todo lo político. Hemos visto colapsar los sistemas sanitarios del mundo, las colosales crisis de desempleos por las recesiones económicas. Hemos visto familiares, amigos, conocidos siendo sepultados discretamente y también hemos visto sepulturas en masa. Realmente la lista podría ser indeterminable. Sin duda, para los expertos, estamos en la peor crisis global de las últimas décadas. Sin embargo, esto solo es la punta del iceberg del problema mucho más grande que nos compete y aparentemente no se le ha dado mucha importancia en nuestra sociedad. Hay una crisis más profunda y esta es una crisis espiritual, es una crisis moral que inicia por nuestras familias. Las familias son la esencia misma de la sociedad y tenemos que admitir que estamos en crisis. Nuestra sociedad ha abandonado el Evangelio y lo peor es que nuestras familias cristianas también lo han sacado de sus casas, dando lugar a sus falsos dioses. Así que veamos providencialmente este mensaje que está en todos los medios del quédate en casa como una oportunidad para la restauración, que el Evangelio vuelva a nuestras casas, que los padres regresen a las casas para que reemplacen o restablezcan el orden y tomen las responsabilidades que han abandonado. Y esto comienza indudablemente con el Evangelio. Así que de manera oportuna vamos a ver rápidamente este pasaje, cómo un hombre, un macedonio, en la visión de Pablo hace un clamor y que nuestro también sea ese clamor: pasa por mi casa y ayúdanos. El viaje providencial de Pablo hacia Filipos y la obra de predicación del Evangelio en la casa de Lidia y en la casa del carcelero serán el objeto de nuestro tema en este momento. A medida que reflexionamos cómo la obra providencial del Señor en la actual crisis de coronavirus es también útil para que el Evangelio ocupe un lugar prominente en las familias cristianas. Vamos a ver en primer lugar la providencia del Señor. Cómo Dios cambió los planes, aun cuando las motivaciones que tenía el corazón del misionero, el apóstol Pablo, eran buenas. Pero Dios cambió los planes. Pablo y Bernabé están iniciando en el capítulo 16 de Hechos su segundo viaje misionero. El objetivo es ir y confirmar las iglesias que habían recibido el Evangelio en su primer viaje. Llegan a Listra. Ahí tenemos en el capítulo 16, en el versículo 1, que después llegó a Derbe y a Listra.
Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos, que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuesen con él, y lo tomaron, le circuncidaron por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Tomaron a Timoteo y continuaron adelante. Cuando Pablo está viajando, se dirige hacia las regiones de Asia, nosotros encontramos que el plan de Pablo es estorbado, porque hay una prioridad en este plan y es el plan de Dios. El plan de Pablo era compartir el evangelio en una región específica. La estrategia misionera de Pablo es predicar en las ciudades importantes, preferiblemente en los centros comerciales y administrativos, de donde la palabra de Dios pudiera expandirse en todas las direcciones posibles. Pero el texto mismo nos dice que Pablo había planeado irse al oeste de Asia. Suponemos que Pablo iba a viajar a Éfeso, porque Éfeso era una ciudad muy importante y Pablo siempre elegía ciudades estratégicas para sembrar el evangelio y así se expandiese fácilmente el evangelio. Era una ciudad muy importante. Sin embargo, Dios no se lo permitió. Lucas dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. No le permitió entrar en esa provincia. Algunos años más tarde nosotros sabemos que durante el tercer viaje misionero de Pablo habría de ministrar en esta tierra. Y fue un lugar muy próspero para el evangelio, pero ahora no era tiempo. Sino que el plan de Dios estaba por encima de los planes de los misioneros. Y el plan de Dios estaba en sintonía con el clamor de un hombre en la región de Macedonia. El hombre decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Si nosotros vemos el versículo 9, ahí encontramos ese fragmento de este pasaje en donde el varón macedonio está en pies y ruega diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese es el clamor de un hombre que tenía una profunda necesidad espiritual. Y entonces nosotros encontramos el plan de Dios en esta dirección. Ya vimos cómo se le negó ir a Éfeso, pero hay algo también importante. Luego se le negó ir a Bitinia. Y nosotros tenemos que saber que Bitinia, según la historia, llegó a ser una ciudad muy importante en la historia de la iglesia primitiva. Fue la sede de las reuniones de los concilios importantes de la iglesia. Por ejemplo, el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. El cuarto concilio general de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Pablo va rumbo a Éfeso y el Espíritu Santo se lo impide. Y luego se dirige a Bitinia y el Espíritu Santo también se lo impide. Y entonces Pablo obedece al Espíritu y desciende a Troas. Alguien dice: pero es Bitinia, una ciudad que llegó a ser para el evangelio muy importante. Y alguien diría: pero Éfeso, una ciudad que también fue muy importante para Pablo. Sí, pero en ese tiempo Dios estaba viendo providencialmente otra necesidad. Pablo, estando en Troas, tiene una visión. Ahí vemos en el versículo 9 que dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, la imagen es vívida. Es más que el clamor superficial de un hombre que quiere conocer cosas nuevas. Es el clamor de un alma que habla por la voz de muchos en una profunda necesidad espiritual. Porque él dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Es el clamor desesperado de un alma que necesita salvación. ¿Qué significa esta petición? La primera parte es muy fácil: ven a Macedonia. Se refiere a que había que cruzar el mar Egeo porque estaba en Troas y había que pasar ahora a otro continente. La segunda parte de esta petición es para pedir ayuda. El verbo aquí tiene una connotación de venir en la ayuda de alguien. Por ejemplo, nosotros recordamos aquel niño epiléptico
del cual su padre clamaba a Jesús que le sanase porque lo había traído a sus discípulos y sus discípulos no habían podido sanarle. Y Jesús le dijo que si quería que fuese salvo, y él le dijo que sí. Y él le dijo: ayuda a mi incredulidad porque yo no puedo. Y ese es el clamor de ese padre, el mismo que tiene este varón macedonio: clamar para que su incredulidad de alguna manera sea quitada y puesta a la fe. La petición es por ayuda espiritual. El macedonio indica que él no está solo también. Él está hablando en el nombre de una grande cantidad o de una muchedumbre que aún todavía él no conoce, pero la expresión es ayúdanos, lo cual implica un clamor por muchos. Este ruego viene de gente que está lista para recibir el evangelio. Lo más grande necesidad de las almas, hermanos, es el evangelio. Aunque actualmente se han puesto otras necesidades por encima de esta, las familias claman desesperadamente el orden y la estabilidad moral, pero no es esa la necesidad más profunda de nuestras vidas. Hemos buscado satisfacer nuestras necesidades en las ganancias, en los afanes de este mundo, pero la Biblia nos enseña: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 36 al 37. Encontramos que la respuesta a esta pregunta retórica es miserablemente nada. No podemos hacer nada. Podemos decir ahora que de qué aprovechará si sus estómagos están saciados, si sus cuerpos están vestidos, si sus almas están condenadas y expuestas al infierno. Nuestro problema más profundo es el pecado y la única solución es el evangelio. Hermanos, hay un solo clamor que Dios quiere escuchar y es: ven y ayúdanos. Y Dios, según su misericordia y el propósito suyo de salvación, no dudará en responder con el evangelio. Tenemos a Pablo. El versículo 10 nos dice que inmediatamente los misioneros respondieron. En el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. El corazón de estos hombres estaba movido por el corazón de Dios, que escucha el clamor de un hombre que dice: ven donde nosotros, ven a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, Pablo zarpa desde Troas hacia Macedonia, y aquí tenemos algo importante históricamente. Aquí tenemos el inicio del evangelio en Europa. ¿Y cómo comienza tal hazaña? O mejor dicho, o mejor aún, ¿en dónde comienza tal hazaña? Esto es importante y relevante para la iglesia, para el evangelio. Comienza en las familias. Y aquí vamos a ver dos familias: la familia de Lidia y la familia de un carcelero. Y vamos a ver cómo ahora el evangelio comienza en las familias. Ya vimos cómo providencialmente Dios dirigió el evangelio hacia este lugar. Y ahora vamos a ver cómo Dios establece el evangelio en este lugar, pero comienza en las familias. Filipos era una ciudad importante de la región de Macedonia, una de las más importantes. Era una colonia romana que gozaba de privilegios especiales para los nacionalizados romanos de esta ciudad. Nosotros vemos que en el versículo 37 que los magistrados estaban temblando, estaban llenos de pavor, porque habían encarcelado a Pablo y a Silas, que tenían nacionalidad romana, y los habían metido a la cárcel sin haber hecho un juicio sobre ellos. Cuando Pablo y Silas están respondiendo de que no se les ha hecho ningún juicio, estos hombres le piden que salgan de la cárcel y lo más pronto posible, porque están atemorizados, porque tenían privilegios especiales los nacionalizados romanos y que ellos habían quebrantado. Nosotros vamos a comenzar a ver cómo el evangelio comienza en Filipos y comienza en la casa de Lidia.
Y lo primero que vamos a ver es que Lidia escucha el Evangelio fuera de su casa, y luego vemos cómo Lidia lleva el Evangelio a su casa. En Filipos, al parecer, era una ciudad abrumadamente poblada por ciudadanos romanos, ya que no había una sinagoga, y según la tradición judía, al menos se necesitaban 10 hombres, cabeza de hogar, para que se pudiese establecer una sinagoga en una ciudad. Y si no había una sinagoga en Filipos, quiere decir que no había ni 10 judíos, cabeza de familias, para que se pudiera formar una sinagoga. Pero como de costumbre, entonces Pablo se fue fuera de la ciudad, a donde solían hacerse las reuniones de oración, y lo que encuentra Pablo es a unas mujeres reunidas. Las mujeres pues dan la bienvenida a estos misioneros, se aprestaron a escuchar el Evangelio, y Pablo, junto con sus compañeros, toman asiento y empiezan a enseñarles el Evangelio. Aunque el grupo es pequeño, lo relevante es que la presencia del Señor es poderosa. Como dice Lucas en el versículo 14, si nosotros leemos: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Nosotros vemos el poder de Dios obrando mientras Pablo estaba predicando el Evangelio. Lo que vemos aquí es una iniciativa de Dios, iniciativa divina. Es la gracia del Señor obrando en el corazón de un pecador para que éste pueda venir al arrepentimiento. Es que el Señor abrió el corazón de Lidia. Lucas atribuye claramente la salvación al Señor. No dice por Pablo, no dice por Silas. Habla porque el Señor abrió el corazón de esta mujer y estaba atenta al Evangelio, y por lo cual pudo el Evangelio tener efecto en su vida. No Pablo. La conversión de Lidia es obra del Señor. La salvación entonces no es cuestión de trabajo del hombre, sino del Señor. No es la palabra en sí, sino el Señor mismo el que obra la salvación, quien abre los corazones de los hombres para que crean. Y luego de esto, ¿qué sigue? Lidia pide que el Evangelio vaya a su casa. Y cuando fue bautizada y toda su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer está abriendo su boca, ha visto el cambio, ha experimentado la transformación espiritual, y ahora ella pide: yo les imploro, les suplico que vengan a mi casa a quedarse. Realmente Lidia y su familia, todos los que estaban bajo su responsabilidad, estaban impregnados con el poder del Evangelio. El hecho de que ella y los de su casa vienen al lugar de la oración describen a Lidia como una mujer piadosa cuya influencia espiritual alcanza a los de su casa. Ella es una cabeza de la familia y enseña la palabra de Dios a sus hijos y a sus sirvientes. Pero Lucas no está interesado en proveer detalles sobre la familia de Lidia, sino en presentarla como el núcleo de la naciente iglesia en Filipos, como el corazón del nuevo surgir del Evangelio a través de una familia. Hermanos, los bloques y ladrillos de la iglesia son las familias y las personas individuales. Por lo cual predicamos a las familias en este momento para decirle que abran su puerta al Evangelio o que restauren su vida en el Evangelio. Lidia desea expresar su gratitud a Pablo y a sus compañeros y les ruega que se hospeden en su casa. Lidia es una mujer gentil y estaba pidiendo a hombres judíos y a un gentil que sean hospedados en su casa. Y ella apela y le dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia indica que los misioneros no tienen duda en considerarla una creyente en Cristo, pues ha visto el testimonio de ella y la han bautizado. Lidia
prevalece y los misioneros deciden hospedarse en la casa de ella. Y el relato nos dice que ahí continuaron ellos predicando el evangelio y haciendo la primer iglesia en Filipos, en la casa de Lidia. Lidia escuchó el evangelio fuera de casa. Lidia escuchó el evangelio fuera de la ciudad. Pero Lidia sabía lo esencial que era que el evangelio se edificase en su casa. El ministerio en Filipos continúa. Y un día Pablo se dirige a la oración y ocurre que salió al encuentro a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a su amo, adivinando. Pablo no recibe testimonio de que no sea del Señor, y aunque esta divina daba testimonio de que eran hombres de Dios, hombres del Dios Altísimo, Pablo no asume por correcto ese elogio y lo que hace es que pide al Espíritu que abandone a esta muchacha. Luego los amos se quedaron molestos, agarran a Pablo y a Silas, los entregan a las autoridades los azotan y los mandan a la cárcel, los agarra el carcelero y los mete en lo más profundo de la cárcel. El versículo 25 y 26, pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí entra un nuevo personaje en la escena y es el carcelero. Y vemos otra vez cómo el carcelero escucha el evangelio fuera de casa. Es interesante cómo se establece un contraste. Los presos vigilan a Pablo y a Silas mientras estos cantan y oran, y el carcelero está dormido. Entre la confianza de Pablo y hay una confianza en Pablo, pero también vemos una perplejidad en el carcelero. Hay una puerta abierta de las prisiones, pudiendo los carceleros escapar, los presos escapar. Y la palabra de Pablo es asegurando que nadie se ha escapado. Son contrastes interesantes. Pero cuando despierta el carcelero, luego de que ha visto que todo ha sido un caos, el carcelero está aterrado, no por la presencia de Pablo y de Silas, sino porque su mundo se ha removido sobrenaturalmente. Y su trabajo ahora está en peligro y su vida está en riesgo. Pues si los presos escapaban, él tendría que pagar con su vida. Pero al oír a Pablo gritar, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, el carcelero aterrado va con su familia, pide algo de luz. Quiere entrar a la cárcel y estar seguro de que Pablo tiene razón. Revisa con algo de luz y ve que todos los presos ahí están. Luego saca a Pablo y a Silas. Y el versículo 29 y en el 30 tenemos que se precipitó adentro el carcelero y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta del carcelero es fundamental y la respuesta del apóstol Pablo es tan precisa y tan eficaz. El carcelero se postra temblando ante los misioneros. Es una evidente señal de su humilde condición. Se da cuenta de que está ante la presencia de hombres que pueden indicarle el camino a la salvación. Aunque él no comprendía el significado de la salvación, él dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvos? Su pregunta nace de un corazón sincero, como es evidente por la forma cortés que se dirige a ellos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es tan clara como contundente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los misioneros muestran al carcelero el camino de salvación usando un lenguaje absolutamente directo. Lo que quiere decir, cree en el Señor Jesús, es lo único que él necesitaba saber para ser salvo. Todo el que confiese con su boca, crea que Jesucristo es el Señor en su corazón,
Todo aquel que realmente es conmovido por el Espíritu en la profundidad de su ser a confesar que Jesús es su Señor, este puede ser salvo. Esto es fundamental. De modo que Pablo y Silas le dicen al carcelero que debe poner toda su confianza en Jesús, reconocerlo como su Señor. No verlos a ellos, sino solamente a Jesucristo para tener vida eterna. Tenía que ver la obra, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y ese es el mensaje que podía cambiar su vida. ¿Y el carcelero cómo responde luego? El carcelero lleva el evangelio a su casa. Ahora Pablo y Silas le dicen que la salvación está disponible a todos los miembros de su familia, incluyendo a los siervos. Esto es importante. Vemos que aunque Dios salva a los individuos, muchas veces trae también la salvación a toda la familia de las personas que buscan al Señor. Dios actúa a través de las familias porque ellas son las piedras usadas para la edificación de la iglesia. En los versículos 32 al 34, y le hablaron las palabras del Señor a él. Pablo y los misioneros empezaron a compartirles el evangelio y a todos los que estaban en su casa. Vemos que es importante, no esperemos arrepentimiento si no hemos predicado la palabra. Aunque una persona se estremezca emocionadamente porque quiere venir al Señor, no puede venir al Señor si antes no conoce la verdad del evangelio. Si antes la palabra no ha impregnado su corazón y ha traído su corazón, no puede conocer en verdad el evangelio. Este carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, aquí tenemos la segunda familia que recibe el evangelio en Filipos, en Europa. Lidia, al igual que el carcelero, tenían el clamor del macedonio en sus corazones. Pasa por mi casa y ayúdanos. Vente a Macedonia y ayúdanos. Escucharon el evangelio fuera de sus casas, pero ellos sabían que no era suficiente. La experiencia que tuvieron en la salvación y la convicción de este nuevo nacimiento, sabían que no era suficiente solo para ellos, sino también para su casa. Y la gracia del evangelio había alcanzado sus vidas y también a sus familias. Hermanos, la familia es la base de nuestra sociedad. La familia es el corazón moral de nuestra sociedad. Si usted quiere conocer una sociedad, debe observar a las familias y pronto sabrá qué tipo de sociedad es la que hay. Actualmente estamos en crisis, en la peor crisis de todas. La decadencia moral y espiritual de las familias. Aun cuando éstas claman por ser atendidas, el mundo no les puede ofrecer lo que ellos necesitan. Las organizaciones persiguen otras metas que en la mayoría de los casos no pueden sustentar las necesidades de estas personas. Ellos solo persiguen beneficios de mayorías económicas. Pero la verdadera necesidad de las familias es abandonada. Y las mismas familias abandonan sus propias necesidades y satisfacen con otras que no son las correctas. Hermanos, el evangelio es la única esperanza espiritual y moral para una sociedad que está tan corrompida como la nuestra. Y cuando decimos el evangelio, lo decimos reconociendo primero nuestra condición de pecadores, que necesitamos la obra redentora de Cristo, recibida únicamente por gracia, por medio de la fe, para darnos una nueva esperanza y una nueva vida. Hermanos, familias de nuestras congregaciones, la crisis de coronavirus solo nos reveló lo insuficiente que somos. Cuando nos creíamos más fuertes, fue cuando el virus, mucho más pequeño que nosotros, hizo colapsar los sistemas del mundo entero. De igual manera, cuando creemos que podemos sobrellevar las vidas de nuestras familias
Será cuando el desenfreno moral, la decadencia espiritual, la irresponsabilidad paternal y muchas inmoralidades sexuales nos revelen que no somos más que criaturas rebeldes y desobedientes al Evangelio, y que lo que nos espera no es más que la ira de Dios. Hermanos, que seamos tan anhelantes de la salvación como Lidia y como este carcelero, que cuando se nos exponga el Evangelio podamos ceder de todo corazón a esta gran verdad, que podamos ponernos de pies y clamar como el varón macedonio de la visión del apóstol Pablo desde nuestras casas: ven y ayúdanos. Y si el Señor viene, únicamente esa es nuestra esperanza de salvación. Dios les bendiga. Vamos a estar orando por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias, Dios, porque tu evangelio sigue siendo predicado. Y creemos, Dios, que nuestras familias pueden abrir las puertas de sus casas para que el evangelio pueda penetrar, restaurar, reedificar las familias. Dios, la única esperanza que nos queda es que tú nos salves, es que tú nos restaures, Señor. En medio de esta crisis, Dios, ayúdanos a ver nuestra verdadera necesidad, la necesidad del Evangelio, de Cristo en nuestras vidas, la necesidad de verdadera comunión, de verdadera respuesta en medio de estos tiempos difíciles. Señor, que este tiempo sea oportuno para que cada padre, para que cada madre puedan ver la necesidad de sus casas y recordar que la principal necesidad es el Evangelio. Dios, ayúdanos a ser edificados como iglesia, como pueblo tuyo, en esta palabra, Señor. Que seamos como Lidia y como este carcelero, que clamemos para que nos visite, Señor, aun cuando no entendemos cómo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.